mensaje esta noche que el título o el subtítulo de esta serie de mensajes Yo Decido Creer se llama Una unción de multiplicación. ¿Cuántos anhelan tener una unción de multiplicación en sus vidas? Ahí está, que todo lo que hagan sea bendecido por Dios. Dios quiere traer una unción de multiplicación en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos lo reciben esta noche? Pero sé y tengo claro que al menos existen por lo menos dos tipos de iglesias. Dos tipos de iglesias. Porque está escrito en la palabra y es una realidad que existe al menos, ¿no? Por supuesto, dos tipos de iglesia. La iglesia estanque, que es una iglesia donde la congregación está estancada, se produce lo que yo le llamé un show. Entonces todos los cristianos se sientan a ver el show de unos pocos. Entonces la iglesia está estancada en el crecimiento y es necesario traer grandes predicadores, grandes cantantes. Entonces de esa manera se genera lo que se llama comúnmente la transferencia de cristianos de una iglesia a otra. Se transfieren cristianos de una iglesia a otra. Este es un tipo de iglesia donde yo no digo que traer grandes predicadores es malo, por supuesto, no digo que traer grandes cantantes es malo, pero eso lo único que muchas veces provoca es un estanque donde la iglesia se mueve en base a lo que pasa en la plataforma con el predicador o con el mensaje que dé el predicador. Tan elocuente sea o tan grande sea el predicador, tan grande será la concurrencia que la gente vaya a ver a la iglesia. Ahora bien, existe otro tipo de iglesia, según creo, que es una iglesia que llamamos una iglesia de ríos de vida. Es una iglesia que se está multiplicando constantemente. ¿Cuántos me van siguiendo? Es una iglesia donde todas las personas están siendo discipuladas y están discipulando permanentemente a otros. Pero para lograr esto debemos tener un factor vital como iglesia y es estar enfocados, sabiendo cuál es la visión de mi iglesia y cuál es la visión de mis pastores a lo cual pertenezco, la Iglesia Cristiana Betel. ¿Cuál es la visión de la iglesia a la que yo pertenezco? Para entender bien este mensaje. Por eso este fin de semana quiero compartir sobre los diferentes tipos de terreno que se producen en una iglesia, que Jesús habló de esto en realidad, acerca de la parábola del sembrador o la parábola de los terrenos. Los 4 terrenos que hay en una iglesia representan la semilla de la Biblia y todos tenemos la misma Biblia, pero también el gran secreto es el terreno en el cual esa semilla cae. ¿En qué terreno cae? El secreto no es predicar mejor, sino ministrar al corazón de las personas. Hoy tenemos le dije que me iba a poner duro en el mensaje, pero yo decido creer en una iglesia donde transforme la sociedad. Hoy tenemos demasiadas predicaciones entretenidas y poca lectura de la palabra de Dios. Tenemos el me gusta en los sentidos y en las emociones, pero está produciendo poco fruto. Poco fruto. Me habla las emociones, en una prédica puedo reír, puedo llorar, puedo salir emocionado, pero viene el lunes el adversario, picotea esa semilla, me roba la semilla y vuelvo a ser la misma persona que antes. No produjo ningún fruto. Y de vuelta yo no estoy hablando de ser malo predicando, ni me trato de superar cada día en predicar el evangelio y cada día crecer. Pero creo que el mensaje que uno predica tiene que dejar frutos. Tiene que transformar vidas.
si no voy a ser un buen comunicador de la palabra, como hay tantos buenos comunicadores dando vuelta en la sociedad hoy en día, pero no produce fruto. Por eso es importante entender de llegar a la necesidad y al corazón de las personas, y de eso se trata esta parábola del sembrador. En esta parábola podemos decir que el Señor fraccionó a la iglesia en 4 terrenos, y sin más vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, versículo 7. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por 1. Un poco tratando de resumir en esta noche este mensaje, la razón del fruto fue porque escucharon y no fueron entretenidos. La razón del fruto del 100, del 60 y del 30 fue porque escucharon, la recibieron y se produjo una transformación en las vidas. Un avivamiento es una transformación por el Espíritu Santo en una ciudad o en un país, donde la corrupción sale, donde el pecado sale, donde las vidas son transformadas no por un pastor, sino por el Espíritu Santo de Dios. Eso es un avivamiento. Eso es lo que trae conversión de vidas, de almas. Yo decido creer esta noche que todos los que estamos aquí podemos dar fruto. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Vamos, denle un aplauso a Jesucristo. Ahora bien, todos son terrenos diferentes según la palabra de Dios, y todos buenos terrenos. Solo que algunos de esos terrenos hay que trabajarlos más que otros. Jesús toma 4 terrenos, los fracciona 25% aproximadamente en cada terreno, y en este tiempo empieza a hablar sobre los 4 terrenos. Comienza a hablar, esto está pasando hoy en día, cristianos en reposo, viendo muchas veces el show de un hombre, oyendo a grandes predicaciones, buenas alabanzas, pero poco fruto. Por eso el primer terreno dice que es un terreno bueno pero duro, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla que sembró cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahí está el primer punto. Está junto al camino, es buena. Pero en el junto al camino se va, y se sucede cuando está cerca del camino, la pisotean, y ese pisotear con el tiempo se va endureciendo. Buenos terrenos, pero terrenos endurecidos.
En primer lugar, me puse aquí mientras estudiaba y profundizaba en este mensaje por sus papás, porque antes de nacer, antes de quedar embarazada, hubo intentos de aborto en ese niño, palabras hirientes de chicos, y luego cuando nacen, abusos físicos, abusos verbales en esos niños, corazones duros porque han sido pisoteados. Y dicen en la construcción que la base se endurece cuando se le echa más agua y se lo pisotea a ese terreno y esa tierra se vuelve más dura. Entonces, ¿cuál es el principio del primer punto? Que una persona que tiene un corazón duro, si le predicamos, se vuelve más duro y más duro. Entonces, ¿cuál es el llamado número 1 para predicarle a aquella persona apartada que conoció el camino hasta que se bautizó, pero cayó junto al camino y la pisotearon factores en su vida? ¿Cómo hago? Les sigo predicando de la palabra, les sigo hablando de Jesús, les sigo hablando de los beneficios de venir a Betel. Les sigo hablando de lo que está pasando acá. A un corazón duro no le importa. Nada le importa. No quiere saber nada. Se pone más duro y le dice, no me hables de esto. Entonces, ¿cuál es el llamado de las primeras semillas que se sembraron frente al camino y se endurecieron en algún momento? Lo primero que usted y yo debemos entender en esta noche, y grábeselo en su vida, es lo primero que usted y yo tenemos que hacer es arar la tierra. ¿Sabe lo que significa arar la tierra? Hay que rastrillarla y hay que trabajarla. No es tan fácil, está duro. No es que le va a predicar y ya va a estar abierto. Va a tener que mover y remover esa tierra. Porque está pisoteada. El arar la tierra significa discipular, llamar a las ovejas de manera individual. Jesús dejó a las 99 y fue por la 1. De manera individual los vamos a buscar y les decimos, ¿quién te pisoteó? ¿Quién te dijo prostituta? ¿Quién te dejó abandonado en el camino? ¿Quién te hirió con malas palabras? El tema de la iglesia hoy en día es que no estamos formando discípulos de Cristo. Y en la primera de cambio, tirado en el camino. Pero el que esté firme, dice la palabra de Dios, cuídese de no caer. Cuídese cada día, no una vez al año. El que esté firme en Dios, cuídese. Yo estoy firme, yo puedo. ¡Pah! Viene la adversidad y afuera. Un round. Por eso el tema muchas veces que creo yo y quiero para Betel, una iglesia de discípulos multiplicadores. ¿Cuántos lo van recibiendo? Mi pregunta es, ¿quién te pisoteó? ¿Quién endureció tu corazón? ¿Cómo es tu Dios? La cara que le ponemos a Dios cuando lo adoramos. Yo te quiero preguntar esta noche, cuando pensamos en Dios y leemos la Biblia, la cara que le ponemos es la cara de la persona que nos abusó, que nos abandonó. ¿Cómo es tu Dios cuando le adorás? ¿Cómo es el rostro de Dios cuando le adorás? Cuando pones un tema de alabanza, ¿en quién te acordás? Cuando pones una adoración, porque quizás el Dios tuyo es la imagen equivocada del Dios todopoderoso de la palabra. Es el resultado de malas experiencias de tu infancia y tu niñez.
Es un Dios castigador porque papá te castigaba. Es un Dios doloroso porque te arrinconaba. Es un Dios que te fajaba y tu papá te fajaba y vos también pensás que Dios lo va a hacer. Entonces, ¿cómo es con los traumas personales cuando le adorás? La adoración, ¿cómo es nuestro corazón cuando pones una alabanza? Yo te quiero preguntar esta noche, cuando pones una alabanza y pensás en Dios, ¿cómo lo ves? Ahí está. Cuando pones esta adoración, ¿en quién te acordás? ¿Canta la libertad o no canta la libertad Dios? ¿Canta la sanidad o no canta la sanidad Dios? Porque si no, me equivoqué de Dios. Me equivoqué. Si Dios te liberó, te liberó, te liberó. Y Él canta una nueva canción en tu vida. Una canción de libertad, 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 libertad y libertad. Y si es libertad, es libertad. Si es libertad para siempre. Gracias, Nemi. Si es sanidad, es sanidad. ¿En quién te acordás cuando pones eso en tu celular, en el auto, en tu casa? En esa fracción de un corazón herido, sin sanar. Es lo que le pasó a la mujer samaritana. Jesús le dijo, si bebés de ese agua de la prostitución, volverás a tener sed. Pero si bebés del agua de vida que yo te doy, no tendrás sed jamás. ¿Cómo es tu Dios? Yo decido creer en un Dios poderoso y limitado para mi vida. En un Dios de nuevas oportunidades bajo la gracia de Dios. Pero ¿cómo es? Ese es el primer grupo, el que está en el camino, en los costados, pisoteado. ¿Cómo los vamos a discipular? ¿Cómo los vamos a volver a traer a la iglesia? ¿Siguiéndole, hablándole del evangelio? ¡No! Con lazos de amor, de sabiduría, de inteligencia, revelación, que Dios les revele cómo les va a predicar. Pídale a Dios sabiduría cómo actuar en su casa y en su familia. Cómo actuar con un hijo que no está viniendo a la iglesia. ¿Qué hago, pastor? Número 2, el terreno lleno de piedras. Es un terreno bueno pero pedregoso. Versículos 5 y 6 dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y pronto se convirtió en un árbol porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. La lluvia destruyó las plantas y el sol lo secó. Salió un árbol espectacular, pero cuando llovió y salió el sol se secó. Los pedregales, el segundo grupo, las piedras son el pecado que hay en nosotros. Yo aquí agarré, quédese tranquilo que no se las voy a tirar. Son piedras, pero una ilustración de piedras. Y muchas veces hay temores en la congregación, en las iglesias, de hablar del pecado. Pero yo tengo que hablar a esta congregación del pecado. ¿Cuántos quieren saber? Dice que el pecado mantiene al creyente atado. Y hay creyentes que muchas veces están atados a la pornografía en su habitación. Una piedra. Pecados de infidelidad, otra piedra. Que también conllevan al adulterio, otra piedra. Y conviven. Y se van a la habitación cuando no está la mujer y se ponen a ver pornografía a través del celular o de la tablet. Y vienen a la iglesia y gloria a Dios y todo bien y quieren discipular y quieren, pero necesitan ser libres de ese pecado. Por eso un principio o una ley de Dios es muy inteligente. Dios, Él no va a dar una unción de multiplicación a alguien que está en pecado.
Simplemente, si usted no vive en santidad, no va a haber unción. Por eso, y miren que yo no soy legalista, usted me conoce. Esta no es una iglesia legalista, no somos pastores legalistas, no mostramos el pecado, pero sí la raíz de donde nace el pecado. Por eso es importante, muchas veces el legalismo es predicar buenas noticias, pero no se muestran cómo vivir las buenas noticias. Pastor, el evangelio es buena noticia, pero ¿cómo vivo yo las buenas noticias de Jesús? ¿Cómo vivo una vida en santidad? ¿Cómo vivo una vida sin que alguien me lastimó y yo lastimo a otro? Por eso Dios entonces, ¿qué va a hacer? Va a permitir situaciones para sacar lo peor de tu vida, lo peor de nosotros. ¿Quién ha sacado lo peor de vos alguna vez? ¿Quién lo ha sacado? ¿Tu mujer? No, mi mujer no, pastor. ¿Tus hijos han sacado lo peor de vos? No, pastor, ni mi mujer ni mis hijos. Ok, ese compañero de trabajo sacó lo peor de mí una vez. Esa es la relación que muchas veces tenemos, esa reacción, frente a lo peor de nosotros. Es la ocasión de sacar lo peor de nosotros. Por eso el pecado, y acá me anoté, la ocasión, como dice el dicho popular, la ocasión hace al ladrón. Claro que los cristianos no roban porque son prosperados, pero todos tenemos que dejarnos ser discipulados. Si usted no saca su pecado ante Dios en lo secreto, va a quedar avergonzado en lo público. Escúcheme bien. Si usted no saca ante Dios el pecado que está haciendo en lo secreto y le dice, Señor, he pecado, tengo un vicio que no puedo dejar y no puedo soltar y me cuesta sacarlo de mi vida, yo quiero decirte que si no lo dejas en privado delante de Dios, en algún momento Dios lo va a sacar a la luz y va a ser peor. Por eso yo quiero, y le estoy hablando, y miren que no hablo generalmente de esto, pero yo sé porque el Espíritu Santo me habla y me guía en la semana y me muestra en la semana. Por eso es importante sacar delante de Dios. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá. Un terreno bueno pero con malezas, con espinas, es el tercer terreno. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. En este caso los espinos y la maleza pueden ser esos ídolos que hemos hecho de nosotros mismos, o el ídolo del auto, de la casa o mismo de la iglesia. Marcos capítulo 4 versículos 18 y 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Desafortunadamente esta tercera categoría de gente es problemática también. Y sabe, esta tercera categoría pasa. ¿Sabe cuánta gente que viene a Betel es prosperada y bendecida por Dios? Mucha. Pero eso solo, yo le voy a explicar por qué los milagros, las señales y los prodigios. Eso es solo para ver la bondad de Dios. Eso es solo para que vea que Dios es real, que existe, que Él puede hacer que una escritura que estaba cerrada por años se destrabe. Es para comprobar el poder de Dios, pero no es para vivir en esa situación. ¿Por qué? Porque después encontramos que no hubo profundidad, que le dio ese trabajo, le dio esa bendición, le dio esa prosperidad. Dijo, gracias, los afanes, pastor, ahora tengo 2 trabajos, entonces ya no puedo congregarme en la iglesia porque estoy afanado y trabajando mucho y ya, gloria a Dios, gracias por haber orado por mí, pero ya voy a volver a la iglesia en algún momento de mi vida. Fueron prosperados por Dios, pero no volvieron a Dios. Se quedaron dando vueltas en esa prosperidad. La tierra del buen fruto, versículo 8 dice,
pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Diga conmigo, y dio fruto. Al cual 100, al cual 60 y al cual 30 por uno. Para ser honestos, todas son buenas tierras, pero la última expresión de Jesús nos habla de una tierra donde la semilla se plantó y fue colocada en la cruz de Cristo, y esa semilla es la que perdura y crece y se hace fuerte. ¿Cuántos me van entendiendo esta noche? Vamos, dele fuerte ese aplauso a Dios. Pasan los años y se convierte en un roble que nada los mueve de sus convicciones como cristianos. Y yo creo que Dios quiere este año 2020, Dios quiere que usted dé fruto, que usted pueda multiplicar los dones y los talentos que Dios le dio. Algunos le dio al 100, otros le dio al 60, otros le dio al 30, pero que le dio bendición. Por eso, Lucas capítulo 8, para dar una conclusión, versículo 17 dice: no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Lo que les dije antes. Primera de Corintios 10, 12 dice: por lo tanto, si alguno piensa que está firme, cuidado de no caer. La palabra de Dios le habló a varios tipos de personas. Sin embargo, los resultados de los corazones fueron diferentes. Jesús termina el mensaje diciendo en Lucas capítulo 8, versículo 18: mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Mirad pues, porque no se trata solo de oír la palabra, sino cómo la oyes. Porque puede que muchos escuchen la palabra, pero solo aquellos que la escuchan y la retienen en su corazón recto llevarán mucho fruto. Y yo quiero que usted lleve mucho fruto. Dios quiere más que yo como pastor. Pero yo quiero una iglesia como pastor, le he pedido a Dios una iglesia fuerte, llena de discípulos multiplicadores en todas las áreas. Eso le he pedido para este año más que nunca. Multiplicar las personas nuevas, multiplicar los talentos, multiplicar lo que Dios te dio. Y con esto quiero terminar este mensaje en Santiago capítulo 2, versículo 18. Dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe. Pastor, yo tengo fe. ¿Y cuáles son tus obras? ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué fruto diste en tu vida de cristiana? ¿A cuántas personas ganaste para Cristo? No le prediqué a nadie, pastor. Bueno, ¿en qué te usó Dios? En lo laboral, pastor. ¿Y qué hiciste en lo laboral? No, nada, pastor. Bueno, en la iglesia. Sí, di algún fruto, pero he probado y ninguna iglesia me calza los pies. ¿Qué fruto? Escuche, yo le dije que me iba a poner duro. Me podrá hablar mucho de la fe. Yo soy una persona que creo en la fe, pero soy una persona muy racional y pienso mucho. Nada está hecho en mi vida
sin haberlo pensado 10 veces, 200, 300, consultado con mi esposa, con el equipo, con todo, hasta para este local. Siempre me manejé por fe, pero con un fruto, con una fe que va caminando y que va provocando resultados. ¿Cuál es el resultado de tu vida? ¿Cuál es el resultado? Yo quiero que reflexiones esta noche. ¿Cuál es el resultado de tu fe? ¿Cuál es el resultado de una vida convertida? Tal vez te mira, tengo a mi hija sirviendo en tal lugar, tengo mi matrimonio estable, mis hijos, esta es la tercera generación en mi casa. Bien has hecho. Porque la palabra dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, dice el Señor. Pero yo quiero hablarle a la iglesia. Hay que sacar las piedras del pecado que no nos dejan crecer. Usted sabrá cuáles son. Pero sáquelas. Para que usted produzca frutos, las tiene que sacar esta semana. Porque Dios lo va a sacar a luz y es peor. Póngase a cuenta solo con Dios. Señor, he pecado, esto que estaba haciendo no lo quiero hacer más porque ya me has hablado de parte del pastor el sábado. Pues no diga que Dios no habla, porque Dios habla. Por eso es importante sacar las piedras, esas piedras que molestan al caminar. Ahora entiende por qué hay personas duras, pisoteadas, que no quieren saber nada del Evangelio. Pero las va a convencer predicándoles. Olvídese. A los nuevos que nunca pisaron la iglesia les va a hablar de Jesús. Les va a enviar el flyer de Betel y van a venir a la iglesia solos. Porque ya está, Jesús hizo la obra. Van a venir y vamos a bautizar y vamos a ser discípulos y vamos a predicar. Pero el que se le endureció el corazón va a tener que trabajar de otra manera. Va a tener que ser diferente. Va a tener que labrar la tierra de otra manera. Porque de la manera que lo hizo hasta ahora no funcionó. Hay que probar de otra manera. Y por último, quiero que se enfoque. Alguien me dijo el otro día, no voy más a la iglesia porque desde que voy me va peor que antes. Y sí. Todavía te cuesta dejarlo de antes y entender que esa semilla tiene que ir a la cruz. 25 años llevo amando a Jesús, yendo a la cruz, muriendo a mí mismo, huyendo de la tentación, pecando. Por supuesto, todos somos pecadores. No soy el santo de la espada ni me considero el más santo de la iglesia. Al contrario, se me sale la cadena. ¿Y sabe cuál fue mi última oración? Señor, que no se me salga más la cadena. Pero se lo pedí al menos a Dios. Peor es ser careta y decir yo sigo con la cadena suelta, soy así. Y bueno, pero por lo menos pídale a Dios, hace un cambio en mi cadena, en mi rueda, ajustala, hace algo. Pídaselo y el Espíritu Santo lo va a hacer. Yo quiero que usted escuche de parte de Dios, y ya con esto cierro, sea un cristiano que dé frutos, que se multiplique. Que multiplique lo que Dios le dio. No tengo tiempo para seguir predicando, pero lo que Dios le dio, si le dio 30%, gloria a Dios. Si te dio 60%, gloria a Dios. Si te dio el 100%, gloria a Dios. Espero que sea el cristiano de la cuarta hora, el que da fruto, el que pasan las tormentas, el que pasan los vientos. Pastor, me bauticé, un bautismo no lo va a cambiar, lo va a sumergir, lo va a sacar, pero lo que lo va a cambiar va a ser la transformación del Espíritu Santo cada día. Lo que va a cambiar la sociedad, ¿sabe qué es? No soy yo como un mega pastor, porque yo me voy a morir y voy a quedar en la historia algún día, nada más. Más, menos, regular, exitoso, no exitoso.
pero la iglesia, usted, sigue hasta que Cristo venga. Por eso yo creo profundamente en una iglesia no de show, no de grandes eventos ni grandes cosas, sino que usted sea el protagonista de una iglesia que multiplique lo que Dios le dio. Así vamos a lograr cambiar la sociedad. Así vamos a lograr avanzar en el Evangelio. Yo llego hasta una medida, pero ustedes, no hay límite.